Hola a todos, bienvenidos a Pau Martínez Libros y Café. Lo que el viento se llevó es un bestseller escrito por Margaret Mitchell, publicado en 1939. Es ficción histórica. En 984 páginas viajarán al sur de Georgia de mediados del siglo XIX. Este libro narra la historia de Scarlett O'Hara, quien es hija mayor de un matrimonio aristocrático del sur de Georgia. Su historia va de antes, durante y al finalizar la Guerra de Secesión. Es importante destacar algunos puntos para comprender la relevancia de esta obra y la lectura que se haga de ella. En principio, la autora tardó 10 años en escribir este libro. Es una respuesta a la cabaña del tío Tom, puesto que esta obra es antiesclavista. Hay que tener en cuenta que es un libro que se escribió a principios del siglo XX, especialmente por los temas que se trata y que hoy pueden considerarse muy delicados. La autora se basa en las historias que su abuela le contó, ya que a ella le toca vivir la Guerra de Secesión. Lo interesante de esta obra es que se narra desde el punto de vista de los perdedores, es decir, quienes perdieron la guerra, los blancos sureños. ¿Quiénes ganaron? Los yanquis, los del norte. La autora se documentó para poder contar esta historia. De hecho, podrán encontrar muchos pasajes a lo largo de la novela que les contextualizará lo que sucedía en ese momento. Una vez que hemos sentado las bases para el disfrute de esta novela, hablemos de ella. La historia la cuenta Scarlett, quien es la protagonista de todo este drama. A lo largo de la historia se van sumando personajes. Sin embargo, son 4 los personajes principales, partiendo de Scarlett, luego está Rhett Butler, Melanie Hamilton y por supuesto Ashley Wilkes. Es importante hablar un poco de la personalidad de estas figuras. Scarlett es una mujer bastante decidida, rebelde y hasta adelantada a su época. Por su parte está Rhett Butler, quien es la parte masculina, podría decir, de Scarlett. Sin embargo, Rhett Butler representa también el futuro. A lo largo de la novela podremos ir confirmando este punto. Por su parte está Melanie, que es lo opuesto a Scarlett, es un personaje bastante importante en esta novela y que de alguna manera estará cuidando y viendo por Scarlett. Y por último, Ashley Wilkes, que de alguna manera representa el pasado y la dificultad para asumir el cambio y salir adelante. Personajes interesantísimos que sin duda nos dejarán muchas reflexiones. La novela se divide en 3 momentos. Tenemos el antes de la guerra, durante la guerra y el final de la guerra. Partiremos de un día previo al festejo en 12 Robles y observaremos a todos los jóvenes emocionados organizándose para acudir a la celebración. Serán testigos de costumbres, lenguaje, forma de pensar, de vestir, de convivir, de cortejar, que los van a maravillar. Sobre todo por la inocencia de esa generación que no tiene ni idea de cómo cambiarán sus vidas. La celebración en 12 Robles marcará la vida de todos los asistentes, ya que se tendrán que tomar decisiones apresuradas debido a la inminente guerra que se aproxima. Esta primera parte ha sido de mis favoritas porque la autora es capaz de transportarte a ese momento. Se definen muy bien los personajes y por supuesto se forma un triángulo amoroso que perseguirá a Scarlett a lo largo del libro. La segunda parte es cuando la guerra ha iniciado. Los hombres, tanto jóvenes como ancianos, han ido al frente y las mujeres se han quedado a recibir a los heridos y a los muertos. Aquí se pone muy interesante y duro a la vez, porque todos han tenido que cambiar sus vidas de manera importante, especialmente porque las mujeres habían sido tan cuidadas en todos los sentidos que han tenido que flexibilizarse en sus convenciones debido a lo terrible de la situación que estaban viviendo, como la orfandad, el hambre, la miseria, abusos y todo lo que una guerra trae consigo. Veremos una Scarlett que no entiende lo que sucede a su alrededor,
luchando contra sí misma y quienes la limitan. Scarlett es un personaje adelantado a su tiempo, razón por la que choca con la sociedad de la época. En ese punto, nuestros 4 personajes se han separado ya que Ashley ha ido al frente. Red se encuentra viajando por sus negocios y solo quedan juntas Scarlett y Melanie. Melanie toma fuerza a partir de aquí, ya que es una mujer, aunque tímida y totalmente apegada a las costumbres, fuerte, ecuánime y el gran apoyo de Scarlett. Podría resumirlo en que es lo opuesto a Scarlett. Como tercera parte, la guerra ha concluido. Esto significa que ya no queda nada del mundo que conocimos en la primera parte. Todos quedaron en igualdad de condiciones, en la miseria. Aquí veremos la parte más difícil y reflexionaremos respecto a las decisiones de Scarlett. Debo decir que me conflictó mucho, pero fue un ejercicio muy interesante. Las familias que conocimos en 12 Robles tendrán que replantearse la vida para poder sobrevivir, con el miedo de que los yanquis los despojen otra vez. Veremos el nacimiento del Ku Klux Klan. En lo particular, este libro lo he disfrutado muchísimo. La ficción histórica es mi género favorito y qué mejor que esta novela. Es un libro de fácil lectura porque los personajes están bien definidos. Las descripciones son concretas y los detalles bien cuidados. En varias ocasiones me encontré totalmente transportada en Tara o en la hora de la siesta de las chicas después de la comida en 12 Robles. Recomiendo siempre, antes de hacer lecturas como esta, documentarse. Documentarse del hecho histórico en el que se desarrolla la novela. Lo anterior, para ampliar el criterio y disfrutar la lectura. En el caso de este libro, en el que se habla de la esclavitud, pueden darse interpretaciones inquietantes, especialmente porque notarán la idealización de la relación amo-esclavo. Pero recordemos cuándo y quién lo escribió. Podría conflictuarnos algunas veces, pero siempre tengan presente esto. Los personajes más adelantados a su época serán Scarlett y Red Butler. Los diálogos de estos personajes son fantásticos. De alguna manera representan el futuro, tanto por su juventud, pero también por sus ideales y decisiones. La Guerra de Secesión o Guerra Civil comienza el 12 de abril de 1861 y murieron más de 600,000 personas. Termina en 1865. Se ha planteado que el origen de la guerra era acabar con la esclavitud. Sin embargo, observarán en una escena entre Scarlett, tío Peter y una yankee algo un poco diferente. Les invito a leer y a sacar sus conclusiones. Y no puedo dejar de lado la película que se lanzó en 1939 con Vivien Leigh, Clark Gable y Hattie McDaniel. La amé, puesto que se apegaron al libro casi en un 95%. Y eso lo digo yo, porque hay detalles que para entender y disfrutar te recomendaría leer el libro. Uno de los datos curiosos es lo sucedido alrededor de Mamita, el personaje afroamericano. Si hacen cuentas, no hay mucha diferencia en años entre los hechos históricos, la publicación del libro y la película. Pues justo el día del estreno, ella no pudo asistir por el tema racial. Aún no se resolvía la situación que empezó en 1861. ¿Por qué elegí esta lectura? Si mal no recuerdo, fue propuesto en el club de lectura por ahí del 2021, pero lo releí este 2024. Amé este libro. Y miren que no soy fan de la historia romántica, pero este libro apunta a otra dirección. ¿Para quién es este tipo de libro? Para aquellos que gustan de la ficción histórica bien documentada. No les platico más. Conozcan Tara, a la tía Pitipat, déjense cuidar por Mamita y emociónense con Scarlett y Red en este maravilloso libro. Nos vemos en un próximo video. Bye.